Pasamos, señorías, al punto quinto del orden del día. Debate final del proyecto de ley de medidas complementarias del decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Para comenzar el debate tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. En este caso, su portavoz será el señor Vaquero del Pozo. Señor Vaquero, su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, quisiera empezar este debate pidiendo disculpas al 1,5 millón de parados y paradas andaluces, a los jóvenes precarios y desanimados por no encontrar empleo, a los autónomos y emprendedores de la economía social que no encuentran un crédito en los bancos porque no se lo dan, por haber estado casi un año de nuestro tiempo en este Parlamento y en la acción del Gobierno entretenidos, invirtiendo el tiempo en resolver este tema, que sin duda es importante, pero que nos aleja de las prioridades fundamentales del pueblo andaluz, que son salir del paro, acabar con el paro y resolver el problema de la crisis sin que caiga sobre la espalda de los trabajadores y de las capas populares todo el peso de esta crisis creada por otros. Pedir disculpas, por tanto, es una obligación, es un deber ético antes de entrar en el debate de este proyecto de ley. Y llevamos invertido tanto tiempo por un gran error cometido por el Gobierno andaluz, el Decreto Ley 5 del 2010, del que hemos tenido que sacarle para que rectificase. Y efectivamente hemos conseguido que haya un debate parlamentario en el que hoy culminamos. Pero hemos logrado abrir el debate, abrir, por tanto, la participación y, sin embargo, no hemos logrado pasar de la confrontación a la convergencia de posiciones. ¿De quién es la responsabilidad de esta divergencia? Bajo nuestro punto de vista, hay intereses en juego, hay muchos intereses en juego. No es solo una cuestión de ideología, también, pero sobre todo hay intereses partidistas, sindicales, de estatus personal en juego. Intereses que han utilizado los muchos y legítimos temores de los empleados públicos a que la situación que hoy se genera con esta reordenación del sector público de Andalucía les perjudique. La guerra larvada, y a veces incluso explícita, entre el personal de la Junta de Andalucía, funcionarios y laborales, y el personal de los entes instrumentales ha beneficiado ¿a quién? Sin duda alguna, a la derecha, que obtiene buenos dividendos con la confrontación, por un doble motivo. Primero, porque desgasta al Gobierno, también por culpa del Gobierno, insisto. Segundo, porque se deteriora lo público y para los enemigos de lo público y los partidarios del mercado, ese es el mejor clima de desgaste que se puede dar. Sin embargo, el Gobierno no ha sabido ver la importancia de aprobar este examen que se le hace desde la calle y en las instituciones. Y ha preferido mantener el modelo de agencias del proyecto de reordenación inicial. Se han juntado el hambre con las ganas de comer. Izquierda Unida podría haberse puesto de perfil en este debate, para que ni siquiera le rozara el problema. Pero hemos preferido, como siempre, dar la cara, meternos a fondo y desde nuestra independencia, con criterio insobornablemente propio, aportar soluciones en dos direcciones. Hemos ofrecido, mediante una serie de enmiendas, un modelo alternativo al modelo planteado por el proyecto de ley. Y, por otro lado, hemos propuesto mejoras puntuales del proyecto de ley sin salirnos de su modelo. En efecto, nuestra posición ha sido una posición independiente, dialogante, eso sí, responsable, porque entendíamos que este era el momento, habíamos conseguido abrir el debate, la participación y, por tanto, había que aprovechar el momento. Porque nos lo mandataba nuestro programa, queríamos desde el principio la reordenación del sector público y queríamos también la integración del personal, de todo el personal de la Junta de Andalucía. Y hemos participado
con los sindicatos, a los que les hemos preguntado su criterio, les hemos animado a que hicieran enmiendas y hemos recogido las enmiendas de aquellos que realmente las han hecho. Fundamentalmente Comisiones Obreras y UGT, Facua también alguna de usted y de CESIF, sin duda alguna, pero fundamentalmente los sindicatos que habían apostado y que han apostado para la mejora de este proyecto de ley han sido Comisiones Obreras y UGT, y por eso hemos planteado sus enmiendas. Y hemos negociado con el grupo que tiene la mayoría en esta Cámara, la mayoría absoluta además, el Grupo Socialista, lógicamente, pero no hemos logrado un acuerdo en lo fundamental, en ese cambio del modelo al que hacía referencia. Por eso no nos vamos a sentir corresponsables de lo que salga de este debate, de este proyecto de ley. No vamos a darle nuestra aprobación. Nosotros hemos ofrecido un modelo alternativo porque entendemos que era lo mejor para resolver un problema difícil incluso desde el punto de vista jurídico, no solo desde el punto de vista del conflicto de los empleados públicos, para conseguir la eficacia de evitar que hubiera no solamente la impugnación del proyecto de ley, sino también cualquier acto administrativo fuera susceptible de ir a los tribunales y fuera impugnado en los tribunales y, por tanto, se generase un empantanamiento de la actividad administrativa en el sector público, que eso es lo que nos preocupa a nosotros y que eso es lo que puede deteriorar los servicios públicos y, por tanto, ese era nuestro objetivo fundamental. Y hemos intentado situar un modelo alternativo en base a recoger una ley del Estado, la Ley de Agencias del 2006, en el que se plantea un solo modelo de agencia pública, de carácter, por supuesto, administrativo, pero también susceptible de que pudiera ser compatible con la integración de todo el personal. Una integración que, evidentemente, respetase los principios del Estatuto Básico del Empleado Público, las ofertas de empleo público con pruebas selectivas en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que, por tanto, sin tener que despedir a nadie, a través de ese tipo de integración, tampoco se impidiera la carrera profesional de nadie, porque todo el mundo tiene sus derechos que tiene que preservar. Y hemos establecido también la voluntariedad para todos, los funcionarios con la garantía de sus acuerdos previos, los laborales con la garantía de su convenio único, los contratados también con sus convenios respectivos, respetando la permanencia en estas agencias, eso sí, en puestos no estructurales o no permanentes, y esa era nuestra propuesta. Pero conscientes de que efectivamente iba a depender de la voluntad del Gobierno y del Grupo Socialista en último término, pero de la voluntad del Gobierno en cualquier caso, la aprobación de este cambio de modelo, nos hemos embarcado también en la realización de toda una serie de enmiendas, parciales diríamos, que mejoraban, bajo nuestro punto de vista, el texto y que finalmente, salvo las enmiendas de Comisiones Obreras y UGT, en las que estábamos de acuerdo el Grupo Socialista y nosotros, finalmente no se nos han aceptado. Se han aceptado una, eso sí, el cambio de título, porque evidentemente el título era tan farragoso, el título de la ley, que nadie iba a poder mencionarla si no se cambiaba el título. Y por eso es por lo que efectivamente ha prosperado esa enmienda nuestra, estrictamente nuestra. En todo caso, decir que hemos intentado tender un puente, pero ese puente no lo ha cruzado nadie. En ese puente nos hemos quedado solos y nos sentimos orgullosos. ¿Y por qué se ha producido esto? Porque, efectivamente, este proyecto de ley no es solo un proyecto de ley. No es un proyecto de ley cualquiera. Este proyecto de ley se ha convertido en una confrontación partidista por la hegemonía del Gobierno andaluz futuro. Y ese es el problema. Ese es el problema en función del cual nosotros hemos intentado algo que desde el principio era imposible. Muchos intereses, presentes sí, pero futuros también. Y ante esta perspectiva, nosotros creemos que hay dos motivos, dos tipos de razones por las que debemos abstenernos en este proyecto de ley. Podíamos haber dicho que sí al proyecto de ley, porque estamos de acuerdo con dos elementos fundamentales. En primer lugar, la reordenación del sector público. En segundo lugar, la integración. Elementos que se consiguen con este proyecto de ley. Pero al mismo tiempo diferíamos
de la forma en que se consigue este proyecto de ley, estos dos objetivos, que era el modelo concreto con el que no estábamos de acuerdo ni estamos de acuerdo y, por tanto, no lo podemos ratificar. Pero también estamos en contra de las motivaciones profundas por las que se genera esta confrontación contra el proyecto de ley, contra el proyecto de integración y de reordenación del sector público, porque, en último término, no es sino un proyecto de tener las manos libres para privatizar mejor el sector público, que molesta a los proyectos de la derecha. Por eso nosotros no estamos de acuerdo ni con unos ni con otros. Y en este sentido, nuestra abstención es la expresión más clara, más nítida, de que no somos, desde Izquierda Unida, si pretendemos ser útiles efectivamente a los empleados públicos y a la cosa pública y al sector público, sin embargo, no somos ni vamos a ser muleta de unos, ni vamos a volver a la época nefasta de la pinza, lo diga quien lo diga, se pongan como se pongan los más sabios prometeicos sabios de Andalucía. Señor Vaquero del Pozo, ruego a su señoría que vaya concluyendo. Gracias. Gracias, señora presidenta. Acabo diciendo que, por supuesto, después de esta votación, la vida va a seguir y la vida administrativa del sector público de Andalucía va a seguir. Y la próxima batalla, y ahí estaremos también nosotros, es crear y aprobar unos estatutos que respondan a la mejor idea de función pública y de respeto al estatuto básico del empleado público, agencia por agencia. Pero también proponemos, y nos proponemos a nosotros mismos, establecer una proposición de ley respecto de ese estatuto básico del empleado público de Andalucía, por el que se tenía que haber empezado la reordenación del sector público, porque aquí se ha empezado la casa por el tejado. Y, por supuesto, para el próximo programa electoral de Izquierda Unida, este tema tendrá un lugar central, sin duda alguna, en función de nuestro propio proyecto, de nuestra propia idea de cómo debe ser el sector público de Andalucía. Muchas gracias, señor Vaquero del Pozo. Señorías, continuamos el turno de posicionamiento. Corresponde la palabra al Grupo Parlamentario Popular. En esta ocasión, su portavoz será el señor Ramos Aznar. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. 10 minutos, 12, 13. No, 10, 11. Señor Ramos, su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Quiero empezar por expresar el respeto del Grupo Parlamentario Popular a los sindicatos, a las asociaciones, a las plataformas que se han constituido y que se ven inmersas, sin duda, en este follón que ha montado el Partido Socialista en Andalucía. A todos y a todos, sin excepción, a los funcionarios, a los laborales, a los interinos, a los empleados del sector público andaluz, a los opositores, a todos, repito y reitero, a todos sin exclusión. Y a todos también sin exclusión, el Grupo Parlamentario Popular le ha transmitido de una forma clara y nítida los principios del Partido Popular en esta materia. Principios que pasan por el fortalecimiento del carácter público de administración de la Junta de Andalucía, por el reconocimiento del papel esencial del funcionario público en una administración más moderna, más eficaz, más eficiente y más austera, el respeto y la garantía de los derechos de todos los servidores públicos, sin excepción, y, desde luego, el abordar la reforma del sector público andaluz con el más amplio consenso para garantizar servicios públicos de calidad, a la vez que el contar con una administración neutra políticamente al servicio de los ciudadanos y no de este o de aquel partido. Esa ha sido la posición que expreso con todo respeto. Menos respeto le tengo, si acaso, a la posición del Partido Socialista, porque ustedes han impuesto este decretazo y lo han hecho de una forma como solamente ustedes saben hacer las cosas, imponiendo mediante el ordeno y mando. Así fue en el primer decreto, así ha sido también en el segundo decreto,
donde se ha despreciado olímpicamente a sindicatos representativos de la función pública y a otros ni siquiera se le ha permitido ir, a algunos se les dio el papel y se les dijo esto es lo que hay, y también poco respeto porque en la tramitación, todavía me acuerdo en la comparecencia de los agentes sociales cuando se decía de las filas del Partido Socialista que todo esto es revisable de la A a la Z, pues desde luego yo puedo decirle que determinadas voces de determinados funcionarios de la función pública andaluza, desde luego de la A a la Z, nada. Se ha convertido en cero asunción de enmienda. Y empiezo también por poner el ejemplo más gráfico. Esa apelación al diálogo se ha traducido ni más ni menos que de las 42 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, las enmiendas aceptadas al Grupo Parlamentario Popular han sido exactamente 0 enmiendas. Por tanto, olé por el diálogo, olé por el talante y, desde luego, así nos van las cosas actuando con esa prepotencia y con esa imposición. Porque ustedes sabían que no estaban dispuestos a dialogar nada. Hasta tal punto no estaban dispuestos a dialogar nada que incluso las declaraciones del presidente de la Junta diciendo que se posponía todo y que hasta julio no se pondría en marcha no deja de ser una nueva falacia. Ustedes les importaba un bledo el diálogo, les importaba un bledo el trámite parlamentario, porque ustedes estaban funcionando y siguen funcionando con las agencias constituidas tal como están previstas en el decretazo. Sino, ¿qué sentido tiene que con fecha 21 de enero se manden comunicaciones entre la Administración donde figura la agencia, por poner un ejemplo en esta, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el 21 de enero? Este es el diálogo que se planteaba el Grupo Parlamentario Popular cuando en este mismo plazo y tiempo estábamos negociando y tramitando las enmiendas en este Parlamento. Por tanto, me parece que queda claro que las declaraciones del señor Griñán, entre otras, no eran sino un juego retórico de cara a volver a engañar a todos los que con buena fe hemos intentado solucionar el enredo en el que ustedes nos han metido. Ustedes también han mentido, intentando salvar la chapuza de decreto cuando hablan de garantizar los empleos. Concretamente, ningún trabajador público de la Junta de Andalucía será despedido, ninguno. Eso lo han dicho ustedes de una forma tajante y tasativa. Hombre, tienen ustedes una memoria muy flaca, ya que acusan al Partido Popular que el interés oculto del Partido Popular es echar a la gente a la calle. Desde luego, tendrían que ruborizarse porque hace solo unos días despidieron sin previo aviso al 25% del colectivo de trabajadores de Inturjoven. Pero es que en julio, despidieron también a más de 100 trabajadores de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, el RETA. Por tanto, ¿dónde están las garantías que pueden entender los funcionarios, los trabajadores del sector externo que les va a garantizar la Junta de Andalucía en relación al mantenimiento de sus puestos de trabajo? Ustedes han mentido, pero han intentado también demonizar al Partido Popular diciéndonos que íbamos a despedir a los empleados del sector público. Ustedes, que han despedido en empresas públicas cuando están tramitando la reordenación del sector público, acusan al Partido Popular, pero callan cobardemente, no defendiendo a los empleados públicos, cuando ni más ni menos don Felipe González dice de una forma clara que la solución está por echar a los funcionarios. Ya no habla de los empleados públicos de los entes instrumentales, está ampliando el concepto de lo que tiene que ser el modelo que plantea el socialismo expresado por parte del señor González. Yo no le he visto a ningún miembro del Partido Socialista ni a ningún miembro del Gobierno, desde luego, desautorizar las palabras de don Felipe González. Por tanto, tendrán ustedes que estar de acuerdo y, desde luego, eso estará también en la agenda oculta del Partido Socialista. Han hablado ustedes también de diálogo.
pero han hablado de diálogo insultando a la vez a aquellos a los que ustedes tendían los puentes del diálogo. Hombre, los han llegado a llamar fascistas, a los que quieren dialogar con ustedes les han llamado fascistas, les han llamado batasunos. Han intentado evitar que expresen y muestren su rechazo a este pucherazo que es el decretazo. Le han hecho incluso abrirles expedientes como este en Granada, y en el escaño tengo docenas de expedientes abiertos a funcionarios única y exclusivamente porque se han sentido o son contrarios a este decreto que pretende hacer la Junta de Andalucía. Han intentado incluso, menos mal que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha evitado, lo han intentado al menos también evitar que puedan, en un ejercicio democrático, expresar su opinión manifestándose donde estimen oportuno. Por tanto, ¿de qué están ustedes hablando cuando hablan del diálogo, cuando hablan del respeto y la garantía de los puestos de trabajo? Ustedes no son creíbles en esta materia, señoras y señores del Partido Socialista. Y lo que no pueden hacer ustedes en ninguna de las cuestiones es no darle la importancia que este decreto tiene y cuál es la finalidad en último extremo del mismo. Pues mire, es muy fácil. Es exactamente huir del derecho administrativo, externalizar y privatizar toda la administración pública, porque si a raíz de los varapalos judiciales que ha tenido este Gobierno en relación con las encomiendas de gestión, en relación con los encargos de ejecución, en relación incluso con la cesión ilegal de trabajadores, lo que hacen ustedes es prácticamente hacerle una OPA hostil a la Administración General, externalizándola y convirtiendo la Administración de la Junta de Andalucía en lo que es la administración externa o paralela. Automáticamente ustedes están evitando el problema deslegalizando lo que es la administración de la Junta de Andalucía. Y yo le hago una pregunta y me gustaría que me la contaran. ¿Ustedes no creen que es importante, fundamental y esencial en una comunidad que haya una administración pública que sea garante en cuanto a la relación de las relaciones con los ciudadanos y la prestación de los servicios, y que las potestades administrativas las ejerzan quien tiene que ejercerlas, que son los funcionarios? ¿Usted cree que si de verdad en Andalucía no se hubiese creado ese monstruo paralelo de la administración, alguien cree que la gestión, por poner un ejemplo, de los seres y el procedimiento de la subvención, por poner otro ejemplo, de minas de aguas teñidas, se hubiera llevado de la forma que se ha llevado si no se hubiese desviado de la Administración General de la Junta de Andalucía, en este caso a IDEA, no sujeta a controles ni a fiscalización de ningún tipo? ¿Hubiera pasado lo que ha pasado? Estaríamos situados... Voy terminando, señora presidenta. Gracias. No estaríamos, sin duda, situados en este escenario de escándalo. Porque al final la pretensión de este decreto es intentar escabullirse en el tema de la sentencia, en el tema de los tirones de oreja que las instancias judiciales le están dando al Gobierno socialista, y desde luego la pretensión última es hacer lo que se estime en gana, sin someterse, sin duda, a lo que tienen que ser los controles en un procedimiento democrático. Por tanto, la posición del Grupo Parlamentario va a ser una posición muy clara, señoras y señores diputados. Hemos presentado 42 enmiendas, hemos mostrado nuestra actitud de haber sido capaces entre todos de conciliar un modelo de administración que sirva para todos, que sirva para cualquier gobierno, que sea neutra políticamente, que pueda servirle al Partido Socialista, pero pueda servirle también al Partido Popular. Y una administración eficaz, eficiente y austera. Una administración al servicio de Andalucía. Ustedes no han querido, pero este no es el punto y final. Este es un punto y seguido, porque Andalucía tendrá una administración como se merece,
que valdrá para cualquier gobierno. Y eso lo hará el gobierno del cambio, señoras y señores diputados. Lo hará contando con todo y lo hará contando con ustedes, que en ese momento serán oposición en Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramos Aznar. Continuamos, señorías, con el turno de posicionamiento. Corresponde la palabra al Grupo Parlamentario Socialista. Señor Caballos Mojeda, su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, puede comenzar. Muchas gracias. Felicitar en primer lugar al señor Ramos Aznar, que ha hecho un magnífico trabajo de enmiendas, 40 y tantas enmiendas, el 90% de las cuales eran de supresión de esta ley que tratábamos de construir entre todos. Lo han hecho ustedes perfecto para que no pudiéramos hacerle ni una transaccional. Han hecho ustedes lo posible para que el doctor no diga siempre no. Y, por cierto, Inturjoven no está dentro del ámbito de esta ley, ¿eh? No mezcle usted churras con merinas, ya que se ha hablado tanto de eso en este tiempo. En este tiempo en el que primero, como decreto 5 y 6 del año pasado, y ahora como ley, tratamos de reordenar el sector público. Y conviene en este punto recalcar, para quien no lo tenga claro, que el artículo 47 de nuestro estatuto dice que Andalucía tiene la competencia exclusiva en la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos y sus organismos autónomos. Por tanto, lo digo esto porque la legitimación, señor Ramos Aznar, la legitimación del Gobierno y del Parlamento de Andalucía para aprobar esta ley está aquí. Aquí está la legitimidad y la legitimación, aquí y dentro de aquí, y no fuera de aquí. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer, cumplir primero con el mandato del Estatuto y segundo, cumplir con nuestra obligación de hacer leyes, en este caso para reordenar el sector público en beneficio del interés general, pues el Parlamento de Andalucía, como todos los parlamentos democráticos, son la expresión política del interés general de los ciudadanos, que está y debe estar por encima de intereses sectoriales, personales, gremiales, corporativos o sindicales, por legítimos que puedan parecer. Porque, señorías, en este momento agradezco la posición constructiva, inteligente, responsable de UGT y Comisiones Obreras, primera y segunda fuerza sindical entre los trabajadores públicos de Andalucía. No solo han comparecido, como han hecho los sindicatos gremiales, sino que también han aportado enmiendas concretas para negociar, para llegar a acuerdos, y lo hemos alcanzado, para garantizar los derechos laborales de todos, funcionarios laborales y trabajadores de las empresas públicas. Les felicito porque han trabajado bien y porque han tenido ese éxito que compartimos con ellos, pues la hemos tramitado como enmiendas del Grupo Socialista. También Izquierda Unida ha trabajado en esa dirección. Les felicito por ello y por la responsabilidad que han demostrado una vez más. Y en sentido contrario, lamentamos la posición de los sindicatos gremiales que han estado en la descalificación global. Lo lamento. Estos sindicatos han desaprovechado la oportunidad que el Parlamento les ha dado. Y honestamente, y a estas alturas, todavía no entiendo por qué ni para qué lo han hecho. No lo entiendo. Pues si se quejaron y se quejaban, en parte con razón, las cosas como son, cuando este proyecto se tramitó como decreto, de que no se les había llamado, ahora que los hemos llamado al Parlamento, tampoco han dicho esta boca es mía. Esta boca es mía en forma de enmiendas concretas, para negociar, para hablar, para acordar, aunque fueran acuerdos parciales. No han pasado de la derogación, de la descalificación global. No hemos conseguido que olvidaran un poco el todo o el nada, o derogación o nada, que pasaran de la enmienda a la totalidad a la negociación para conseguir derechos para los trabajadores, derechos que presuntamente estaban siendo violados o violentados por esta ley. Insisto, no entiendo ni por qué ni para qué han tenido esta actitud, aunque la respeto. Pero, señorías, al grano, en las 32 enmiendas del Grupo Socialista, como ya he dicho, parte de ellas reflejo del acuerdo con UGT y comisiones, hemos querido desmentir negro sobre blanco muchas falsedades, malas interpretaciones y juicios de intención, interesados o no,
que el Partido Popular ha venido propalando sobre esta ley, señor Aznar. Sí, señorías, el Partido Popular, el partido de la propaganda, dirigido por el señor Arenas, que ha demostrado en estos meses de lo que es capaz de hacer, de lo que sea, de manipular, de mentir, de hacer decir a la ley lo que no dice, ni puede decir, con el único objetivo de llegar al poder, de arañar unos cuantos votos, de pescar en río revuelto, llegar al poder, que es lo único que le importa. Sí, el señor Arenas, una vez más, ejerciendo la demagogia, la falsedad, el oportunismo, el hacer de abrazafarolas, decir que sí a todo el mundo, decir que sí a todas las cosas y de decir que sí a una cosa y a su contraria. Pues el único objetivo de esta ley es conseguir un sector público más eficaz y más ágil, y al mismo tiempo más austero, porque esto viene de un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas, todas, y todas lo están haciendo, la mayoría lo ha hecho ya. Y, por cierto, algunas de una manera muy parecida al esquema en el que se basa esta ley. Señor Ramos Aznar, como dicen ustedes que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad, se lo digo para que se miren las dos leyes aprobadas en Galicia en diciembre. Digo para que la incluyan en el recurso de inconstitucional. Y Castilla-León, no solo al de Andalucía, ¿verdad? No solo al de Andalucía. Entonces, de lo que se trata, señorías, es de prestar los mismos servicios al menor coste posible para el contribuyente. Esto es, no es que haya unas intenciones ocultas, raras, ni rastro de ese pérfido gobierno socialista que de buenas a primeras se levanta una buena mañana con la maléfica intención de hacer daño a los funcionarios, de privarlo del ejercicio exclusivo de sus potestades administrativas, de enchufar a 25, 30 o 35.000. Menos mal que ya se va a acabar este debate, si no terminaríamos por 50, 60 o 70.000 enchufados de las empresas públicas. Esto han venido diciendo ustedes, señor Aznar, de privatizar servicios, de quitar derechos laborales ¿a quién? De hacer directivo a personal no funcionario en las agencias, no señor, etcétera, etcétera. Pues bien, señor Aznar, señores del PP, basta ya de mentir, basta ya. Llevan ustedes 8 meses mintiendo con esta propuesta, 8 meses, y ni una más, y ni una más. Y si nos han criticado antes, lo ha vuelto a hacer hoy, señor Aznar, porque había muchas empresas públicas y muchos organismos, ahora nos critican también, porque vamos a suprimir 111 empresas y organismos, 180 de sus puestos directivos, para ahorrar más de 100 millones de euros en 3 años. Nos criticaban porque era grande el sector público y ahora porque lo reducimos, lo sintetizamos y lo racionalizamos. Todos sabemos, señorías, que mientras esté el señor Arenas, tire por donde tire, te encontrará con Ramírez. Nos criticarán por una cosa y por su contraria. Pues bien, primero, reitero, ningún trabajador público de la Junta será despedido por esta ley. Ninguno. Segundo, ningún funcionario laboral, estatutario o interino, laboral en la Junta o trabajador de empresas públicas, perderá ni ganará derechos. Señorías, nadie ganará lo que no tenía ni perderá lo que había ganado, que quede bien claro. Tercero, ningún funcionario de carrera será desposeído de sus potestades públicas, ninguno, ni será dirigido en las nuevas agencias por personal que no sea funcionario de carrera. Cuarto, los directivos de las agencias con potestades administrativas serán siempre funcionarios de carrera y serán elegidos por criterios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia. Señor Ramos Aznar, quinto, escúcheme que yo le he escuchado a usted. Señor Ramos Aznar, los que ustedes vienen descalificando reiteradamente como enchufados para que puedan ser el día de mañana carne de despido, están amparados por el Estatuto de los Trabajadores, en su puesto de trabajo, en sus derechos laborales y en su convenio colectivo. ¿O es que no está vigente el Estatuto de los Trabajadores en Andalucía por sucesión o subrogación de empresas? Artículo 44. ¿O es que ustedes lo que proponen es que los despidamos a los 20, 25, 30 o 35.000? Pues entonces, ¿de qué van? ¿Cómo es que los descalifican? ¿Por qué y para qué? Y señor Ramos Aznar, imposible hacerlos funcionarios a los trabajadores de las empresas públicas integrados por la puerta de atrás, imposible. Decimos claramente, no habrá ningún procedimiento distinto para hacer funcionario laboral al establecido para la ciudadanía. Estas son nuestras enmiendas. Y léase lo que dice Galicia, hombre.
léase lo que dice Galicia, que van a hacer funcionarios a los de las empresas integrados. Primero los van a hacer laborales fijos y después los van a hacer funcionarios, sin hacer oposiciones. Léaselo, aquí están los boletines oficiales del Estado. Si no se lo quieren leer, sí. No se preocupen. Ya sé que ustedes no se lo leerán, pero todos los empleados públicos de la Junta ya les garantizo yo que les va a llegar esto. Porque esto es lo que ustedes hacen allí donde gobiernan. Hipócritas y fariseos. Doble vara de medir. Embusteros profesionales. Aquí está. Y por tanto, señorías, termino ya. Señor Caballo. Que no me atrevo a leerlo. Señor. Que no me atrevo a leerlo. Lo que pasa es que usted no sabe leer o es que no lo ve aquí. Señor Caballo. Luego nos vamos a ver usted y yo delante de los periodistas. Por favor. Vamos a tener un debate usted y yo delante de los periodistas. Señor Caballo, le ruego por favor. Es que ya no tengo tiempo, hombre. Señorías, le ruego por aquí favor. Está el boletín silencio, oficial por del favor, Estado. le ruego silencio para poder. Ya sé que ustedes no lo van a intervención. querer leer, pero se va a enterar todo el mundo en la Junta de Andalucía, todos los trabajadores. Por tanto, votamos en contra de sus enmiendas. Y en sentido opuesto, señor Vaquero, señores de IU, le agradezco su trabajo, que ha sido serio y riguroso. Hemos aceptado 13 enmiendas, aunque no compartimos su modelo, que por muy bueno que haya sido teóricamente no ha encontrado aliado, usted mismo lo ha dicho. Señorías, termino. Aquí ha habido mucho ruido de protesta y pocas nueces de enmiendas. Y aquí ha habido también, y como siempre, mucho oportunismo y mucho pescar en río revuelto por parte del PP. Pero a partir de ahora, y se lo digo a los convocantes de las manifestaciones, con todo el respeto, a partir de ahora, cuando esta ley esté plena y democráticamente en vigor, se podrá manifestar quien quiera, por lo que quiera o para lo que quiera. Podrá hacerlo dentro de la ley, naturalmente, pero no podrán hacerlo ni por la privatización de la administración pública, ni por el enchufismo, ni por la pérdida de derechos de los trabajadores públicos, ni por el expolio de las potestades administrativas de los funcionarios de carrera, que van a seguir siendo la columna vertebral de la función pública en Andalucía. Podrán manifestarse por lo que quieran, pero por estas cosas no. Sencillamente, señorías, porque ninguna de estas cosas que han venido ustedes diciendo todos estos meses tienen cabida en esta ley. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Caballos Mojeda. ¿Ahí? Señora consejera de Hacienda. Señora consejera de Hacienda, tiene su señoría la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, subo a esta tribuna, en primer lugar, para agradecer a todos los grupos políticos el intenso trabajo realizado durante la tramitación de este proyecto de ley y, cómo no, a los servicios de esta Cámara. Singularmente, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, a su portavoz y al portavoz en la Comisión de Hacienda y Administración Pública por su dedicación y por no haber cejado en el empeño de conseguir el máximo consenso para la aprobación de esta ley. Igualmente, me gustaría destacar el papel de los agentes sociales durante la tramitación parlamentaria, porque conviene resaltar el trabajo de aquellas organizaciones que comparecieron en la Comisión de Hacienda y Administración Pública el pasado 11 de enero. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CESIF, SAFJA y USTEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sociales representativas de los intereses de los ciudadanos, en concreto la Confederación de Asociaciones de Vecinos, la Unión de Consumidores de Andalucía y la Federación de Consumidores en Acción. Su participación ha sido inestimable. Todas estas organizaciones han tenido la oportunidad de hacer aportaciones a esta ley. Dice Antonio Machado, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Con este verso quiero destacar especialmente aquellas entidades que formularon sus propuestas al texto, que continuaron trabajando durante toda la tramitación parlamentaria
y que tuvieron ánimo de mejorar la norma y de perfeccionar un proyecto tan ambicioso y complejo como el de la reordenación del sector público. Muchas de estas propuestas han sido recogidas en las enmiendas presentadas por los grupos políticos y se han incorporado al texto de la ponencia gracias a los votos del Partido Socialista y del Grupo de Izquierda Unida. A partir de este momento y con el desarrollo de esta norma, vamos a contar con un sector público, repito, público, más ágil, eficaz, eficiente y que optimice al máximo los recursos económicos, que siempre es la obligación de la Administración. En este objetivo compartido nos vamos a encontrar, seguro, ciudadanos, Administración y empleados públicos, superando las dificultades y el contexto en el que se ha desarrollado la tramitación de este proyecto. Por tanto, gracias a todos los empleados públicos, a todos los grupos políticos y a todas las organizaciones sociales y sindicales que han contribuido a hacer un texto y una norma mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera de Hacienda y Administración Pública. Señorías, ahora ya sí vamos a proceder a la votación. Votamos en primer lugar. Sí, señor Ramos. Sí, señora presidenta, para rogarle votación separada de las enmiendas de... No. Señor Ramos, no se pueden votar por separado las enmiendas, en todo caso, en el dictamen, pero no las enmiendas del proyecto. Vamos a votar, señorías, como les digo, en primer lugar, las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Señorías, se inicia la votación. Señor Cebrián, ¿cuál es el sentido del voto delegado? No. Señorías, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular han sido rechazadas al obtener 55 votos en contra, 45 votos a favor y 5 abstenciones. Votamos a continuación las enmiendas que han mantenido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Señorías, se inicia la votación. Señor Cebrián, ¿cuál es el sentido del voto delegado? No. Señorías, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, han sido rechazadas al obtener 56 votos en contra, 5 votos a favor y 45 abstenciones. Votamos finalmente el dictamen de la ley. Señorías, se inicia la votación. Señor Cebrián, ¿cuál es el sentido del voto delegado? Sí. Señorías, el resultado de la votación es el siguiente: 56 votos a favor, 45 votos en contra, 5 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía. Señorías.